Dios te bendiga, hermano. Qué bendición poder estar una noche más con nosotros. Ha llegado el momento de estudiar la palabra del Señor. Busca tu Biblia, lápiz y papel para que pasemos un tiempo hermoso en el estudio de la palabra del Señor. Soy la pastora Mireya Rodríguez y esta es la Iglesia Cristiana Yo Soy la Vid. Bienvenidos. Dios te bendiga, hermanos. Qué bendición. Feliz año nuevo. Desde el año pasado no nos veíamos, ¿verdad? Qué bueno, qué bendición. Les deseo a todos un feliz y bendecido año 2021. Gracias por estar aquí. Somos la Iglesia Cristiana. Yo soy la Vid verdadera. Estamos ubicados en la esquina de la calle número 27 en el residencial Bairoa, en Caguas. Y es una bendición poder estar juntos en esta hora, una vez más, para estudiar la palabra del Señor. Quiero decirles a todos los hermanos que nos pueden escribir a través del inbox sus preguntas, sus preocupaciones, sus comentarios, y también queremos saber si tenemos buen audio, si todo está funcionando como debe ser. Así que, hermanos, qué bendición poder estar aquí una vez más. Hoy vamos a continuar con el tema de los dos testigos. Estamos trabajando sobre el libro de Apocalipsis, en este caso Apocalipsis capítulo 11. Así que quisiera, antes que nada, dar una lectura a Apocalipsis capítulo 11 y vamos solamente a mirar los primeros 5 versículos de ese capítulo 11 de Apocalipsis. Y vamos a leer la palabra y luego vamos a tener una palabra de oración para comenzar este tiempo de estudio al Señor. Y dice Apocalipsis, capítulo 11, versículos 1 al 5, de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mira el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo miras, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos, los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a tener una palabra de oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora nosotros venimos delante de tu presencia una vez más. Padre, gracias por la bendición, por la oportunidad que nos das de estudiar una vez más, tener este momento de estudio de tu palabra. Señor, te pedimos perdón por todo aquello en lo cual nosotros te hemos ofendido. Señor, santifícanos en la espera de tu regreso y del encuentro contigo, Padre. En esta hora, Espíritu Santo, Maestro por excelencia, enséñanos, Señor. Y que de mis labios no salga nada, Padre, que no sea dirigido por ti. Todo lo que pertenezca a mí, Señor, quítalo, que solamente salga de mis labios, Dios eterno, lo que te pertenezca a ti. Dirígenos en esta hora crucial que nos encontramos. Espíritu Santo, ministranos de una manera muy especial. Suple las necesidades de mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, este es el primer estudio bíblico del año 2021, año del Señor. Y ahorita estaba hablando con mis hijas sobre la situación que precisamente vive los Estados Unidos de Norteamérica. Ayer, ciertamente, una vez más, estuvimos ante imágenes históricas, nunca antes vistas, donde un grupo de ciudadanos asaltó la Casa Blanca, por así decirlo,
vimos vandalismo, vimos destrozos, vimos intromisión de público dentro de esa Casa Blanca, vimos una asamblea que tuvo que ser suspendida por causa de esta situación. Y creo que en la historia de los Estados Unidos de Norteamérica nunca se habían visto imágenes como esta. Para una generación como la nuestra, un lugar como el Capitolio, la Casa Blanca, eran lugares impenetrables donde la seguridad era máxima. Y realmente ayer pudimos ver una Casa Blanca y un gobierno frágil, a un pueblo exaltado, y vimos imágenes que nunca nosotros habíamos visto ni pensamos ver. Ciertamente, mis amados hermanos, me reitero en mi convicción de que Cristo viene por su iglesia, de que el Señor viene pronto, de que estamos viviendo tiempos proféticos, históricos, difíciles, que no van a mejorar. El panorama no va a cambiar en el sentido de que vamos a regresar a donde estábamos antes. La palabra dice en Mateo número 24 que la tierra estará en un proceso de parto, principio de dolores, dice el capítulo 24 de Mateo, Lucas 21, Marcos 13, son los capítulos paralelos. Y cuando hablamos de dolor de parto, médicamente hablando, hablamos de un dolor que cuando comienza, esas contracciones uterinas, hasta que el producto no está fuera de ese útero, hasta que ese bebé no es dado a luz, esos dolores no terminan y pasan de dolores de menor grado a dolores de mayor grado hasta que finalmente ese producto es dado a luz. Y yo creo profundamente, firmemente, que nosotros hemos entrado en un proceso de dolores de parto, que estos dolores van a ir en aumento y que prontamente desembocará todas estas situaciones en el arrebatamiento de la iglesia, en la gran tribulación y en la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y también te tengo que decir que esto me trae mucha preocupación, porque veo un tiempo muy difícil, veo un tiempo proféticamente importante y también con mucha tristeza veo una iglesia que toma los asuntos con mucha liviandad, si así podemos decirlo, en lugar de nosotros acercarnos más al Señor y buscar más su rostro. Estoy viendo que estamos tomando estos asuntos muy livianamente. La iglesia está demasiado metida en sus casas, donde hay muchos distractores que nos impiden sacar el tiempo que nosotros tenemos que sacar para buscar el rostro del Señor en oración, en el estudio de su palabra, en ayuno. Lo que el Señor demanda que nosotros tenemos que estar haciendo en la predicación de su evangelio. Tenemos que revisar ciertamente, mis queridos hermanos, el tiempo en que estamos viviendo y proponer en nuestro corazón buscar al Señor con mucha profundidad. Ciertamente, yo le he comentado a mis hijas que en antaño mis abuelos utilizaban un método llamado las cabañuelas. Yo no sé si ustedes se acuerdan de lo que eran las cabañuelas, pero las cabañuelas era como una premonición del clima de los próximos 12 meses, utilizando los primeros 12 días del año. Por ejemplo, el día 3 de enero, que fue mi cumpleaños, ese día pues estuvo nublado, hubo chubascos. Eso quería decir, según mis abuelos, que el mes de marzo pintaba, como decían ellos, un mes de chubasco y un mes de quizás un poco de lluvia. Y si yo fuese a hacer unas cabañuelas proféticas, si ese término puede ser acuñado, el año ha empezado con una situación muy fuerte. Y si fuese una cabañuela, te diría que estamos nuevamente ante un año de muchos retos. Una pandemia que se ha estado recrudeciendo, cambios climáticos afectando el mundo entero,
una problemática económica muy difícil, una problemática política a nivel mundial, porque no solamente Estados Unidos está atravesando este tipo de problemas, un mundo que está pidiendo un líder, una agenda 2030 que quiere globalizar todos los servicios de un solo gobierno, eso se llama el gobierno del anticristo, y todas las cosas nos anuncian, como anuncia la higuera el verano, que Jesucristo nuestro Señor está a las puertas. Así que luego de tomarme estos minutos para reflexionar sobre lo que ha estado sucediendo, quiero ir con ustedes donde nos quedamos la semana pasada, haciendo un análisis del capítulo 11 de Apocalipsis. La semana pasada nosotros dijimos que hay dos interpretaciones principales y recuerdo que les mencioné que nosotros tenemos que hacer mención de todas las interpretaciones posibles para poder llevarles una educación cristiana balanceada. Aunque nosotros tenemos nuestras posturas, que ya yo se las he mencionado en algunas ocasiones, siempre es bueno mirar cuáles son las opciones que existen para que cuando ustedes lean no se frustren al saber que tenemos varias interpretaciones al respecto. ¿Qué es lo más importante cuando nosotros evaluamos la interpretación bíblica de un texto? Lo más importante es la columna vertebral de ese capítulo. La semana pasada nosotros trabajamos precisamente sobre la columna vertebral del capítulo. ¿Cuál es la columna vertebral del capítulo? Lo que dice la palabra en forma textual, que no va a cambiar. Por ejemplo, hablamos de que la columna vertebral de este capítulo, que habla de dos testigos, habla de dos hombres que se van a presentar en Jerusalén, que van a predicar el Evangelio, que Dios le va a dar poder de palabra y señales para que ministren al pueblo que les esté escuchando, que estos dos hombres van a profetizar o van a predicar por 3 años y medio, que a los 3 años y medio el anticristo los matará, al tercer día resucitarán y ascenderán al cielo. Esa es la columna vertebral de este capítulo. Ahora, hay unos detalles sobre los cuales nosotros debemos ir y ver cuáles son las diferentes interpretaciones del pasaje. Pero una vez nosotros estemos de acuerdo en lo que es la columna vertebral del capítulo, los detalles, pues usted examina la evidencia bíblica existente y llega a sus propias conclusiones. Porque la palabra dice que ninguna escritura es de interpretación privada. Ahora, nosotros tenemos que estudiar la palabra, porque el Señor, si se tomó el trabajo de dejarnos este texto, es para que nosotros lo conozcamos, lo escudriñemos, veamos las opciones. Siempre nos vamos a alinear a las opciones que menos preguntas dejan en el tintero. Siempre nos vamos a alinear a las opciones que más evidencia bíblica tienen. Así que por eso siempre le tengo que explicar las vertientes que hay. Por eso yo considero que el libro del Dr. Dwight Pentecost, el libro Eventos del Porvenir, es un libro muy completo. Porque el Dr. Pentecost se toma la molestia de decirnos cuáles son las interpretaciones posibles, por qué sí, por qué no y a cuáles se alinea. Así que, trayendo esto, vamos nuevamente al diagrama un poquito más amplio que tenemos en la próxima vista, y ahí ustedes pueden ver que nosotros vamos a tener una interpretación literal y una interpretación simbólica. Dentro de la interpretación simbólica dijimos que los dos testigos pueden ser representativos de la iglesia o representativos del remanente o los mártires de la gran tribulación. Y dijimos que esa postura es más acogida por aquellas personas que creen que la iglesia será levantada en el medio de la gran tribulación o ya para comenzar los segundos 3 años y medio. Ellos piensan de esa manera, ¿verdad? Y en el momento en que estos testigos ascienden, ellos entienden que se refiere al arrebatamiento de la iglesia. Eso es, en resumen, la postura simbólica o de interpretación simbólica de este capítulo de Apocalipsis 11. Ahora, dentro de la postura literal o de la interpretación literal, también hay dos posturas dentro de lo que es la identidad de los dos testigos.
Yo sé que la identidad de los dos testigos es de los temas más controversiales de este capítulo, pero la identidad de los dos testigos entiendo que lo vamos a trabajar, si no la próxima semana, la semana de arriba. ¿Por qué? Porque si no hacemos una buena zapata, cuando lleguemos a trabajar ese tema, vamos a tener muchos asuntos inconclusos, así que es mejor ver los detalles anteriores para que luego nosotros podamos hacer un buen análisis y dejar ante ustedes el abanico de posibilidades sobre la identidad de los dos testigos. Ahora bien, dentro de ese análisis literal, tenemos dos vertientes. Una vertiente que dice que la identidad de estos dos testigos, o que estos dos testigos son profetas que existieron previamente. O hay otra vertiente que dice que estos dos testigos son personas nuevas que el mundo nunca ha visto y que son tipo de profetas que vinieron anteriormente. Y eso lo vamos a trabajar más adelante. Es bien importante, mis amados, que nosotros recordemos o sepamos que los eventos que está narrando este capítulo 11 se están narrando en la tierra. ¿Por qué? Porque en el cielo, como vimos anteriormente, hay un templo. O sea, el templo que nosotros tenemos aquí en la tierra es figura y sombra, como dice el apóstol, de lo que hay en el cielo. Y que Dios le entregó a Moisés los planos de lo que había en el cielo para que construyera de la misma manera en la tierra y Dios pudiese, como es su deseo, habitar entre nosotros en esta casa. Ahora bien, cuando el capítulo 11 habla de que los dos testigos están en la tierra y están predicando, la forma que menos preguntas deja en el tintero es interpretarlo de forma literal. De hecho, la mayoría de los exégetas bíblicos concuerdan en que la interpretación de este capítulo debe ser completamente literal, porque es la manera que menos preguntas deja en el tintero. Así que este capítulo, el 11 de Apocalipsis, es un capítulo que está dirigido completamente a Israel. Y esta conclusión la tomamos por todos los elementos que hay relacionados al pueblo de Israel. Usted va a ver que es un capítulo que habla del templo, que es un capítulo que habla de silicio, que es un capítulo que habla del testimonio fidedigno, que lo vamos a ver ya mismo. Es un capítulo donde se habla de la condición, bien importante, de la condición espiritual de Israel en ese tiempo. Dice que es directo con el pueblo que crucificó al Maestro. Habla de que la condición espiritual de este pueblo es similar a Sodoma, Gomorra y Egipto. Casi nada, ¿verdad que sí? Así que las referencias que vemos dentro de ese capítulo es una referencia que trata directamente con el pueblo de Israel. Otro asunto importante es que ninguna de estas cosas las hemos visto. O sea, nosotros no hemos visto llegar dos testigos a Jerusalén para hablar públicamente. Y esta palabra dice que cuando eso suceda, el mundo entero va a ver el mensaje y va a escuchar el mensaje de estos dos testigos. Así que son eventos, lo que se conoce como escatológicos, no los hemos visto, son parte de los eventos del fin. Y como le dije, estos eventos están íntimamente ligados a la estructura del templo y a los que adoran en el templo, que es el pueblo de Israel. Miren la cita que aparece ahí, dice: y daré a mis dos testigos. Estoy en Apocalipsis, capítulo 11, versículo 3. Yo voy a ir trabajando versículo por versículo de ese capítulo. Este es uno de los capítulos más importantes que tenemos para comprender el trato de Dios con Israel en el tiempo postrero. Así que vamos a ir versículo por versículo, detalle por detalle, porque no tenemos prisa. Nosotros tenemos que tener tiempo para estudiar la palabra del Señor y conocer qué es lo que está pasando. Miren, y daré mis dos testigos, dice Apocalipsis 11:3, que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Vamos a ver todos esos detalles. Cuando Dios dice mis testigos, quiere decir que estos dos personajes que aparecen son de parte de Dios, o sea, le pertenecen a Dios. Número 2, el Señor está diciendo
que estos dos testigos van a profetizar. Y cuando se habla aquí de la palabra profetizar, la palabra de profetizar o profeta, uno de los términos que se usa es la palabra nabi. Busquen la designación, nabi. Y un nabi es no solamente una persona que el Espíritu Santo lo usa para profetizar y para hablar asuntos futuros o para amonestar en el don de la profecía. Y se lo digo porque la profecía es un carisma del Espíritu, es un don del Espíritu que el Señor dejó a la iglesia, pero no siempre que se habla del término profecía o profeta se está hablando de ese carisma del Espíritu, sino que se está hablando de una persona escogida para hablar el Evangelio, para predicar el Evangelio. Y dice que estos dos testigos que le pertenecen al Señor van a hablar o a predicar 1260 días. Si yo traduzco esos 1260 días, y usted puede hacer el ejercicio matemático más adelante, si yo lo traduzco en meses de 30 días, porque no podemos utilizar el calendario gregoriano, que es de 365 días o meses que varían, tenemos que utilizar el calendario judío, que trae 30 días, pues estamos hablando de 3 años y medio. Y qué interesante, porque la tribulación se divide en 2 periodos de 3 años y medio, que suman un total de 7 años. Perdón, y estos dos testigos que van a predicar por 3 años y medio, lo van a hacer vestidos de cilicio, que eso tiene para Israel un significado importante. Creo que tenemos una pregunta dentro de los hermanos, ¿no? Muy bien, pues continuamos. La palabra testigo, ¿verdad?, del griego viene de la palabra martus, y lo que quiere decir es, y viene de la palabra mártir. ¿Y usted sabe lo que es un mártir? Un mártir es una persona que está convencida de su fe, de modo que es capaz de morir antes de negar lo que cree. Y es bien interesante porque cuando el Señor en el libro de los Hechos habla de la iglesia, dice que la iglesia tiene que ser capaz de ser testigo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces estamos hablando de que la iglesia tiene que tener la falda en su sitio para ser testigo del Señor, así implique morir por la causa de Cristo. Entonces yo me pregunto, ¿estaremos nosotros como iglesia siendo capaces de morir por la causa de Cristo? Eso es una pregunta que nosotros tenemos que hacernos, y permítanme tomarme este paréntesis, pero la realidad que yo veo es que no estamos dispuestos siquiera a mojarnos por la causa de Cristo, porque cuando llueve no vamos al culto. Y cuando hay posibilidades de enfermarse o de sufrir alguna cosa, pues no estamos dispuestos de salir de la casa. Y nosotros tenemos que reevaluar eso, porque la iglesia que el Señor llamó es una iglesia que tiene que estar dispuesta a morir por su causa. La iglesia no es, esta iglesia no es la única iglesia que ha tenido dificultades, ¿sabe? Cuando nosotros vamos a la iglesia del siglo I, la iglesia del siglo I fue una iglesia perseguida por Nerón, por Domiciano, gente que sufrieron torturas inimaginables. O sea, Nerón cogió a los cristianos y los quemó como antorchas para alumbrar la ciudad. Domiciano agarraba a los creyentes y los metía en calderos de aceite hirviendo. Entonces yo me pregunto, ¿nosotros estamos dispuestos a eso? Porque eso no ha cambiado. El grupo ISIS todavía está cortando cabezas de cristianos coptos. Y nosotros tenemos que reevaluar nuestra posición de testigos. Y lo digo públicamente con toda autoridad. Me hago responsable de mis expresiones en este momento, pero yo creo que es hora de que nosotros como iglesia despertemos a la realidad. Estamos demasiado cómodos en un tiempo que demanda de nosotros buscar la presencia de Dios, buscar predicar el Evangelio, gastar nuestro tiempo en traer gente a los pies del Señor. Ese es el trabajo, el paréntesis de la iglesia. Es el tiempo que el Señor nos otorgó a nosotros, el privilegio que le corresponde a Israel y que lo va a retomar en el tiempo de la tribulación. Pero a nosotros nos corresponde predicar el Evangelio, señores. Nosotros tenemos que hacer algo al respecto. Veo una iglesia demasiado dormida,
Vemos una iglesia demasiado estancada, demasiado quejosa y demasiado cómoda, y usted me perdona que yo se lo diga de esta manera tan cruda, pero yo creo que es tiempo, y mirando las noticias y mirando todo lo que está sucediendo, es tiempo de despertar a lo que somos. Somos mártires, somos los que somos llamados a morir sin temor a equivocarnos por la causa del Evangelio. Así que, como le decía, el hecho de que se utilice, y paso a la próxima slide, son llamados a profetizar. Y son llamados a profetizar, no quiere decir solamente el carisma del Espíritu, ni a predecir el futuro. Somos llamados a predicar el Evangelio, y a predicar el Evangelio de todas las formas posibles. Y déjame decirte una cosa, que la mejor predicación del Evangelio es la predicación que yo doy con mi ejemplo, con mi vida, con mi conducta, con mi forma de tratar a los demás. Esa es la mejor predicación. Además de mis palabras, a veces mis palabras se oyen bajitos y mis hechos hablan más que mis palabras. Así que nosotros somos llamados a predicar el Evangelio en todas nuestras formas de vida, en todo, en nuestro caminar, en nuestro hablar, en nuestro vestir, en nuestra conducta, en nuestra vida cristiana. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio y llevar un testimonio que sea creíble. Así que, como les dije, la definición, deben tener ahí la definición de testigos, que quiere decir testigos o mártires. Uno que está dispuesto a defender lo que cree hasta la muerte. Y Hechos 1:8 fue el versículo que les cité ahorita, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Dice Hechos capítulo 2, versículo 32, y a este Jesús resucitó Dios, de los cuales nosotros somos testigos. Así que, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de dos hombres que literalmente han sido ungidos, separados por Dios para tener la tarea de exponer la predicación del Evangelio. Y dentro de ese ministerio que ellos van a tener, se les dará poder para hacer milagros, morirán, ascenderán al cielo en el tiempo que Dios ha determinado. O sea que la mejor forma de yo tomar este capítulo es literal, porque entonces son dos personas que van a estar vivas, que van a predicar un periodo de tiempo que Dios ha determinado, en un momento dado van a morir, van a resucitar, van a ascender. Así que la forma más clara que yo tengo para interpretar este capítulo es de forma literal. Y yo creo que hay un consenso bastante amplio sobre eso. En la próxima vista, ustedes deben estar mirando lo que es el alefato hebreo. En los estudios pasados hemos estado hablando de cómo funciona el alefato, o si fuésemos a mencionarlo en nuestro idioma, el alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo viene de un lenguaje pictórico. Eso quiere decir que cada letra está relacionada a un número y está relacionada a un significado pictórico de esa letra. Si usted mira, la primera letra es el alef, el 2 es el bet, el 3 el gimel, el 4 el dalef, el 5 el he, el 6 el baf, y así hasta llegar a tau, que es la última letra del alefato hebreo. Y fíjense que cada letra tiene consigo un valor numérico y un significado pictórico. La palabra dice que tenemos no 3, no 1, 2 testigos. Y cuando yo voy al alefato hebreo, me encuentro con que el número 2 coincide con la letra B. Y la letra B, si yo voy a la próxima lámina, voy a buscar cuál es el significado pictórico, o sea, de la imagen que me identifica la letra B.
Y es bien interesante porque cuando yo hago ese análisis, me encuentro con que la letra B está relacionada a una casa. Y es sumamente interesante porque estos dos testigos vienen relacionados ¿a qué? Al templo. Y el templo es la casa. Y si yo voy todavía a un lenguaje pictórico del alefato más antiguo, me doy cuenta de que también se utiliza ese lenguaje pictórico para el tabernáculo. Qué interesante, porque entonces el número 2 me está relacionando al tabernáculo, al templo, a la casa. Y ahí están relacionados esos dos testigos, sumamente interesantes. Y si yo les dijera todas las sorpresas que pudiésemos encontrar en este alefato hebreo, es una maravilla, pero no tenemos tiempo para hacer, ¿verdad? Por lo menos un ejercicio de poder ver lo que significa pictóricamente las letras de los nombres. Ahora, cuando nosotros trabajemos con la persona del anticristo, que nosotros no hemos trabajado con la persona del anticristo, en un momento dado el Apocalipsis dice que el anticristo tiene un número en su nombre, se refiere a esto. Y nosotros entonces podemos identificar cuál es el número de su nombre o la suma del número de su nombre. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero por ahora me interesa que veas que el 2 está relacionado con la letra B y que si nosotros traducimos eso al lenguaje pictórico del alefato hebreo, me lleva a relacionarlo con casa o tabernáculo, con la casa del Señor. Así que si yo paso a la próxima, es sumamente interesante porque desde que Dios instituye la ley a través de Moisés, Él crea un protocolo para un juicio o para hacer juicio sobre un asunto. Por ejemplo, cuando yo quiero saber si un testimonio es verdadero en el tiempo bíblico y desde la ley mosaica, yo tenía que tener 2 testigos o más del asunto. Nunca se podía juzgar a un caso una persona contra una persona. No. Si yo iba a alegar una situación, yo tenía que tener por lo menos 2 testigos del asunto que yo quería litigar en ese momento, para que ese testimonio se considerara fiel y verdadero. Vamos conmigo a Deuteronomio capítulo 19, versículo 15, que lo debes tener ahí en pantalla. Dice: no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. O sea que desde el tiempo de Moisés, Dios estableció que para tener un testimonio certero sobre un asunto, yo debía tener 2 o más testigos. Deuteronomio capítulo 17, versículo 6 dice: al que ha de morir se le dará muerte por la declaración de 2 o 3 testigos. No se le dará muerte por la declaración de un solo testigo. O sea que aún para aplicar la pena de muerte, que Israel tenía una pena de muerte establecida, ¿verdad? En ese tiempo, aún para yo poder hacer juicio, tenía que tener 2 o 3 testigos. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 1, y ya estamos en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, hablando en sus cartas pastorales a la iglesia de Corintios, establece el mismo formato. Él dice: mira, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Estoy leyendo Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 1. Por el testimonio de 2 o 3 testigos se juzgarán todos los asuntos, siguiendo el modelo de Dios y la ley mosaica. Entonces, ¿qué implica el hecho de que sean 2 testigos? Implica de que Israel debe conocer
que el testimonio, la palabra o lo que van a traer como mensaje esos dos testigos es un testimonio fiel, es un testimonio verdadero y no debe haber duda de lo que ellos están trayendo es real, fidedigno, cierto, verdadero. Así que esa es la razón por la cual son dos y no es uno. Porque usted puede decir, bueno, pudo haber venido una persona solamente, pero la realidad es que Dios está tratando directamente con Israel. Y Dios trabaja con Israel en su contexto. Así que le trae dos testigos para que ese testimonio sea real, fiel y verdadero. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos, porque cuando ustedes abren la página de este precioso libro, se encontrarán de que cuando el Señor quería, en un evento fundamental dentro de su ministerio, afirmar ese testimonio, utilizaba dos testigos. Miren, en la resurrección, ese es uno de los ejemplos. Juan, capítulo 20, versículo 11 al 12. Dice, María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó hacia el sepulcro y vio dos ángeles de blanco, sentados, unos a la cabecera y otros a los pies, donde había sido colocado el cuerpo de Jesús. Y ellos le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Bien interesante que ellos no se sentaron juntos. Pónganse a pensar que no se sentaron juntos los dos en la cabecera o los dos en la piecera del sepulcro. Se sentó uno en la cabecera y uno en la piecera. Eso quiere decir que el testimonio completo de la resurrección estaba siendo confirmado por dos testigos. La resurrección de Cristo es un hecho real, fiel y verdadero, completo, y nosotros no tenemos que tener dudas sobre eso. Y le voy a regalar otra cosita, exquisita. La palabra dice que cuando el Señor resucitó de los muertos y las mujeres entraron a ese sepulcro, no encontraron la cama sin nacer. El Señor había doblado el sudario y lo había puesto bien dobladito en aquella tumba. ¿Ustedes saben por qué? Porque cuando una persona iba a comer a un lugar y dejaba la servilleta sin doblar, cuando el mesero recogía la mesa, sabía que ese comensal ya no iba a regresar, por tanto la mesa debería ser recogida. Cuando el comensal dejaba la servilleta bien doblada, quería decirle a ese mesero, yo me voy pero regreso. Así que el Señor nos dejó dicho en su tumba, yo me voy pero regreso. Así que este es un detalle exquisito que nos recuerda, Maranata, Cristo viene, el Señor viene por su iglesia. Así que vamos a ver otro ejemplo interesante. Miren, Hechos capítulo 1, versículos 10 y 11. Dice que el día en que el Señor ascendió al cielo, luego de estar 40 días entre los discípulos, luego de haber resucitado, dice Hechos capítulo 1, versículos 10 al 11, y estando mirando fijamente al cielo, mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, que le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Así que tenemos un testimonio fiel de la resurrección de Cristo. Y ahora tenemos un testimonio fiel de que el Cristo que ascendió a los cielos regresa pronto por su iglesia. No tenemos por qué dudar de eso. Ahora, le di dos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Ahora vamos a ir al Antiguo Testamento. Sí, porque tenemos que correr todas las bases y la Biblia de Génesis y Apocalipsis. Acuérdate que esto es un hilo conductual. Y es exquisito. Estos ejercicios son maravillosos. Miren, el día que el Señor fue a destruir a Sodoma y a Gomorra, y Sodoma y Gomorra es un ejemplo que corre desde Génesis y Apocalipsis como un ejemplo para nosotros de juicio y también del arrebatamiento. ¿Por qué? Porque fíjense que
Lot fue sacado de Sodoma y Gomorra junto con su familia antes de que el juicio de Dios se desatara sobre Sodoma. Miren lo que pasó en Génesis capítulo 19, versículo 19. Dice que llegaron pues 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Yo quiero decirles otra perlita que le voy a regalar. Miren dónde estaba sentado Lot cuando llegaron los 2 testigos a anunciarle de que Sodoma iba a ser destruida. Lot estaba a la puerta de la ciudad, y cuando digo los 2 testigos no me estoy refiriendo a los del Apocalipsis, me estoy refiriendo a los 2 testigos que fueron a anunciar que Sodoma sería destruida. La palabra dice que Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. ¿Y ustedes saben lo que se hacía a la puerta de las ciudades? A la puerta de las ciudades se sentaban los hombres a hacer juicio sobre un asunto. Quiere decir que Lot estaba sentado a la puerta para hacer juicio. Y los ángeles llegaron para anunciarle a Lot que Sodoma y Gomorra ya tenían una sentencia en el cielo. Sodoma y Gomorra iban a ser barridas, destruidas. Vos, en el tiempo de Ruth, cuando hubo el asunto del pariente redentor y había que resolver ese asunto porque Vos no era el pariente más cercano al que le correspondía tomar a Ruth como esposa, ese asunto se litigó en la puerta de la ciudad. Búscalo y verás. Y te vas a dar cuenta que a la puerta de la ciudad se litigan juicios. Era la costumbre de ese tiempo. Así que cuando el Señor, y volvemos a otro ejemplo del Nuevo Testamento, último y final, en Lucas capítulo 10, envía a sus discípulos a predicar el Evangelio, dice que los envió ¿cómo? De 2 en 2. Lucas capítulo 10, versículo 1 dice, después de esto, el Señor designó a otros 70 y los envió de 2 en 2 delante de él a toda la ciudad y lugar donde él habría de ir. Así que tenemos evidencia suficiente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento para saber que estos 2 hombres vienen a predicar el Evangelio, vienen a tratar directamente con Israel. Estos 2 hombres vienen como testigos fieles de una palabra que Dios les ha entregado para este pueblo. Vienen relacionados a la casa o al tabernáculo, vienen de parte de Dios, y finalmente me queda decirles que vienen para predicar ni más ni menos 3 años y medio. Ahora, un punto interesante, que yo creo que es un punto controversial, que hay varias opiniones al respecto y debemos mirar, es dónde van a aparecer, porque tenemos 2 mitades de la gran tribulación, los primeros 3 años y medio y los segundos 2 años y medio. La realidad es que cuando yo miro el texto no tengo exactamente un versículo que me diga dónde aparecen estos 2 testigos, pero si yo estudio el intertexto, o sea, lo que está al frente y detrás de ese texto, me voy a dar cuenta de algo interesante que me puede dirigir a qué mitad de la tribulación se refiere la predicación de estos 2 testigos. O sea, ¿cuándo van a aparecer? ¿Al principio de la tribulación o al final de la tribulación? Vamos a verlo. Miren. Apocalipsis capítulo 11, versículo 2 dice, cuando a Juan se le da la orden de tomar una caña y medir el templo, ¿se acuerdan de eso? Dios le da una orden a Juan y le dice, Juan, mide todo el templo, pero el patio de los gentiles no lo midas,
¿Por qué? Porque el patio de los gentiles, que se refiere al gobierno gentil o a los tiempos de los gentiles. ¿Se acuerdan que la semana pasada discutimos lo que eran los tiempos de los gentiles versus la plenitud de los gentiles? Los tiempos de los gentiles se refiere a, dilo ahí, gobierno, mientras que la plenitud de los gentiles se refiere al paréntesis de la iglesia, donde el mundo gentil no judío lleva la voz cantante de la predicación del evangelio. Muy bien. Así que dice que este gobierno gentil, capitaneado obviamente con el anticristo, va a tener el control de Jerusalén los últimos 3 años y medio de la tribulación. 42 meses, 1260 días, 3 años y medio. Así que quiere decir lo mismo. Esta es una referencia cronológica bien importante para yo poder ubicar el testimonio de los 2 testigos durante los primeros 3 años y medio de la tribulación, antes de que el anticristo profane el templo en la abominación desoladora, donde se proclamará Dios y sus ejércitos tomarán el control de la ciudad. Porque nosotros vamos a ver más adelante en Daniel 9, dice que cuando el anticristo tome el templo lo va a hacer con sus tropas, y cuando se refiere a tropas se refiere a ejércitos, y cuando se refiere a ejércitos se refiere a gobierno. Así que de lo que se está hablando es de los tiempos de los gentiles, el tiempo de gobierno gentil. Así que dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 7, cuando los testigos hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo sin fondo declarará la guerra contra ellos, los conquistará y los matará. Ese versículo que acabamos de leer, Apocalipsis 11:7, es la clave para nosotros conocer dónde van a predicar o en qué momento van a predicar los 2 testigos. Miren Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. Se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias. Miren esto. Y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Vamos a hablar de esto. Habla de una bestia que sube del abismo. Esa bestia no es otra cosa que el anticristo. Ahora, cuando nosotros hablemos del anticristo, que como les dije, todavía no hemos hablado sobre él, nos vamos a dar cuenta que en un momento dado el anticristo va a ser herido de muerte, va a tener una muerte entre comillas, al tercer día va a resucitar entre los muertos. Pero fíjense que cuando esto suceda en una vil imitación de Jesús, ya no se va a levantar como aquel anticristo con discurso pacifista, sino que se va a levantar como lo que la palabra describe, la bestia. Ya no será aquel que procuró que el pueblo judío regresara a la ciudad, reconstruyera el templo, adorara a Yahvé, trajera los sacrificios nuevamente, sino que ahora se levanta de otra manera. Y claro, cuando hablemos de la bestia, hablemos del anticristo, tenemos que hablar de una posesión demoníaca y todo lo que está alrededor de este personaje. Pero básicamente, para que ustedes puedan tener una idea, esto es lo que sucede. El anticristo muere,
3 días está fingiendo, ¿verdad?, entre comillas, esa muerte, y luego tiene una resurrección y se levanta de esa tumba como la bestia. Y dice Daniel 9:27, que es nuestro marco de referencia, en la visión de las 70 semanas, y él hará un pacto firme con muchos por 1 semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de las abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. ¿Qué me está diciendo Daniel? Repasamos y repasamos y repetimos porque es necesario. Dentro de ese marco de 7 años, a los 3 años y medio, luego de haber promovido la adoración y la reconstrucción del templo de Jerusalén, el anticristo se levantará como la bestia para provocar lo que se llama la abominación desoladora, que es el día en que llegará al templo y pedirá que se le adore. Esto no va a ser solo ni de forma pacífica, va a ser acompañado de su ejército, y esta toma, por así decirlo, de Jerusalén por el gobierno del anticristo durará hasta el final de la gran tribulación. Ok. Fíjense que dijimos que a esa bestia, cuando se levante, en esos segundos 3 años y medio, se les va a dar autorización para perseguir a los creyentes, todo aquel que se resista a su gobierno, a su marca, a su régimen, él los va a perseguir de manera muy cruel. Y este evento de los 2 testigos, la muerte de los 2 testigos, se considera el primer atentado, porque quien los mata precisamente es el anticristo, ya convertido en la bestia. Esa muerte de los 2 testigos se considera el primer acto, me acaban de hacer un anuncio increíble, que nos quedan 2 minutos, no puede ser. Se va demasiado rápido este tiempo, hermanos, demasiado. Regresamos. Este acto de matar a estos 2 testigos se considera el primer acto contra los creyentes de ese tiempo. Así que si ese acto se considera el primer atentado de el anticristo contra los creyentes, no estamos hablando de los segundos 3 años y medio, debemos estar hablando de los primeros 3 años y medio, porque estos 2 testigos van a completar el tiempo de predicación que Dios ha dispuesto para ellos, que son 3 años y medio. Cuando ellos terminen ese tiempo, el anticristo entonces se le dará autorización para matarlos. Así que durante la primera mitad de la semana, el pacto entre el anticristo e Israel producirá paz y permitirá que Israel pueda adorar en el templo reconstruido de Jerusalén, que ya eso nosotros lo hemos tocado. A la mitad de la semana, el pacto será quebrantado, surgirá la abominación desoladora y comenzará una cruenta persecución sobre los que decían resistirse al gobierno de la bestia y su adoración. La muerte de los 2 testigos en la plaza de Jerusalén es el primer registro de un atentado a la vida de creyentes. Apocalipsis 11:7 dice: cuando hayan terminado de dar su testimonio. Y esa frase es sumamente importante. O sea, estos 2 testigos van a morir cuando Dios determine que ellos terminaron su tarea. Su tarea es predicar, testificar, hablar. Y una vez hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Así que quiero pasar a la próxima para no quedar cojos en ese aspecto.
Y miremos nuevamente ese diagrama casero, ¿verdad? De los que me gusta a mí inventarme para poder visualizar mejor los eventos que estamos trayendo. Mira esa línea larga azul que representa una duración de 7 años. Antes de que todo esto acontezca debe surgir el arrebatamiento. Durante esos primeros 3 años y medio, 2 cosas importantes deben suceder: la ruptura de los primeros 6 sellos del Apocalipsis, los primeros juicios, y la reconstrucción del tercer templo de Jerusalén, y que funcione como debe funcionar en un sistema de sacrificio. A la mitad de esos 7 años, los primeros 3 años y medio, se debe entonces romper el séptimo sello, que da comienzo al juicio de las trompetas. Debe aparecer la abominación desoladora, y de ahí en adelante quien operará usando como cuartel principal será la bestia, trabajando desde Jerusalén como su cuartel principal. Y al final de esos 7 años será el final de la tribulación. Se tocará la séptima trompeta de juicio, se derramarán las copas de la ira, y el Señor regresará en su segunda venida para establecer su reino sobre la tierra. Hermanos, imposible que se nos haya acabado el tiempo. El tiempo se va muy deprisa cuando hablamos de temas tan exquisitos y tan pertinentes como esto. Les recuerdo, mis amados hermanos, 2 cosas o varias cosas. Les recuerdo que ustedes pueden solicitar estas presentaciones. Hermano, yo no tengo ningún tipo de ganancia con esto, solamente estudio la palabra con gozo, con alegría, como algo que el Señor me encargó hacer. Y estas presentaciones son para ustedes. Si usted nos está viendo y desea que se le envíen las presentaciones por correo electrónico, con mucho gusto nosotros se las vamos a hacer llegar. Nos envía la dirección de correo electrónico a través de nuestra página, y nosotros con mucho gusto les hacemos llegar este material para que usted lo tenga y lo estudie. Otro anuncio que quiero hacerles es que nosotros tenemos una página de una cuenta, ¿verdad? Una página de YouTube, un canal, es la palabra que estaba buscando. Se llama Iglesia Cristiana Yo Soy la Vid. Y todos estos videos de enseñanza y nuestros servicios quedan disponibles para que usted pueda repasarlos, pueda mirarlos en varias ocasiones, pueda sentarse, sacar tiempo y estudiar la palabra del Señor. Así que suscríbase, comparta con otros este mensaje de la palabra del Señor. Y otro anuncio que quería hacerle, 2 anuncios más antes de irnos, es que este domingo tenemos nuevamente nuestro servicio presencial en el estacionamiento de nuestro templo. Así que nosotros el domingo, a eso de las 4:30 de la tarde, ya se abren las puertas del estacionamiento para que usted pueda ir y adore al Señor y busque el rostro del Señor. Como le dije, hermano, estamos en tiempos donde la prioridad tiene que ser el Señor, donde nosotros tenemos que proponernos buscar el rostro del Señor. Estamos en tiempos finales, en tiempos difíciles. Yo le exhorto en el nombre del Señor que usted retome su vida espiritual, y que usted pueda regresar y congregarse, y los que ya se están congregando, no deje de congregarse, como dice el apóstol. Y finalmente quiero anunciarle que vamos a tener la próxima parte de este estudio bien pronto, más pronto de lo que pensamos. Va a ser el lunes, si el Señor lo permite, porque nuestra iglesia se estaba reuniendo de manera presencial solo los domingos, pero tenemos nuevamente un toque de queda que nos permite regresar a nuestros servicios presenciales. Así que el lunes usted verá este estudio nuevamente, pero desde el templo. Vamos a estar allí junto con los hermanos que lleguen hasta allí para poder
estudiar la palabra del Señor. Mire, yo le voy a decir algo, estudiar en línea es maravilloso. Nosotros tenemos esta oportunidad y tenemos la oportunidad de llegar a mucha gente con la palabra, pero nada sustituye el congregarse. Así que si usted puede, esa interacción con los hermanos, esa opinión de mi hermano, ese comentario de mi hermano, ese calor de mis hermanos, es insustituible. Así que usted va a poder ver el video en la página, como siempre, pero todo el que pueda llegar de forma presencial, congregarse, adorar con nosotros y estudiar la palabra, el próximo lunes vamos a retomar nuestro horario regular para el estudio de la palabra del Señor el domingo a las 4:30 de la tarde, el lunes a las 7 de la noche. Los esperamos para el estudio bíblico. Así que vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a tener una palabra de oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora adoramos tu nombre y bendecimos tu nombre porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, tu verdad es por todas las generaciones. Señor, en esta hora hemos tenido este tiempo de estudio de la palabra del Señor. Padre, son tiempos finales, tiempos muy difíciles, tiempos, Señor amado, donde nosotros estamos viendo el cumplimiento de lo que tú has dicho en tu palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará, Señor. Confiamos en ti, en tu palabra, en tus promesas, Padre. Gracias, Señor, gracias por esta bella oportunidad. Bendice cada uno de mis hermanos. Ayúdanos, Señor, afírmanos en la fe, que podamos seguir hacia adelante. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, te amo en el amor del Señor. Hacia adelante, mi hermano. Cristo viene por su iglesia. Dios te bendiga.